Bienvenidos a esta inmersión profunda. Hoy nos metemos de lleno con una figura clave, Pablo, el apóstol, pero específicamente en su conversión. Ajá. Tenemos una fuente en particular, un guión que lo narra de una forma muy personal, casi como si fuera Pablo mismo hablando. Sí, como un testimonio directo casi. Exacto. Y la idea es entender esa transformación tan radical, de perseguidor a, digamos, uno de los pilares de la fe. Bueno, vamos a desempacar esto. Dale. Empecemos con Saulo de Tarso. El material lo describe como un fariseo, pero muy celoso, allá en Jerusalén. Muy convencido de su causa. Totalmente. Y metido de lleno en perseguir a los primeros cristianos, ¿eh? El guión dice que los sacaba a rastras de sus casas. Una figura, pues, dura. Y es que esa palabra celo es central en cómo lo presenta este guión. No era un antagonista cualquiera, ¿eh? Él creía firmemente, según este relato, que estaba sirviendo a Dios al asolar la iglesia. Así usa esa palabra, asolar. Qué fuerte. Sí. Lo fascinante aquí es la intensidad de esa creencia inicial, ¿no? Este mismo guión lo pone ahí, en la lapidación de Esteban. Cierto, lo menciona. Y no solo mirando, sino consintiendo, dice. Luego, el mismo texto muestra al Pablo ya transformado, reflexionando con un arrepentimiento profundo. Como una herida que no cierra. Exacto. No es solo me equivoqué, sino ¿cómo pude creer que eso era lo correcto? ¿Se entiende? Clarísimo. Y aquí es donde se pone realmente interesante, el famoso viaje a Damasco. El momento clave. La fuente se pone muy gráfica aquí. Describe a Saulo a caballo, el sol pegando fuerte, el polvo. Casi lo ves, ¿no? Sí. Y de repente, ¡zas! Una luz. Pero no una lucecita, ¿eh? El guión habla de algo sobrenatural, potente, que lo envuelve y lo tumba del caballo. Lo derriba. Lo deja ciego. Es un quiebre total, violento. Más que ver la luz, es como ser consumido por ella. Como lo narra el texto ese instante. Bueno, el texto lo pone como el centro de todo, ¿no? En medio de esa luz cegadora, la voz. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Directo. Y fíjate el tono que le da el guión. No suena tanto a acusación como a dolor, casi. Es muy personal. Ajá. Y cuando Saulo pregunta quién es, la respuesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Para el Saulo de ese momento, según este relato, es la revelación total, el mundo dado vuelta. Totalmente. Si conectamos esto con el panorama general, este evento, narrado así tan íntimamente, no es un simple cambio de ideas, es demoler su identidad de antes. Y empezar de cero. Tososamente. La ceguera física que describe el guión es un símbolo muy potente, ¿no? Queda ciego al mundo, digamos, para empezar a ver otra realidad. La espiritual es el punto de no retorno. Y después de eso, la narración da un salto. Nos vamos a Roma. Y nos muestran Pablo ya diferente. El contraste es buscado, claro. Sí, el guión lo pinta impactante. Ya no es el fariseo furioso, ni el recién convertido ciego y confundido. Ahora es un hombre con una mirada serena, dice. Aunque marcado, ¿no? El texto menciona las pruebas, claro, menciona todo. Viajes, naufragios, cárcel, debates. Las cicatrices están ahí. Pero está en un lugar humilde, no ostentoso, y sigue planeando. En plena misión todavía. Exacto. Pensando en ir a predicar a Grecia. Incluso lo muestra hablando con Pedro, preparándose para Pentecostés. Entonces, ¿qué significa todo esto? Es la culminación de ese giro radical. Totalmente. El Pablo que nos presenta este guión en Roma es la prueba viva de esa transformación que empezó camino a Damasco. La encarnación del cambio. Justamente. No lo pinta como un santo perfecto desde el inicio, sino como alguien forjado en esa experiencia brutal y en todo lo que vino después. El pasado no se borra. No, al contrario. En este relato casi que se convierte en el combustible para su urgencia de predicar. Es la redención hecha acción constante. Entiendo. Y ver esa trayectoria, así tan vívida en este guión personal, te hace pensar, ¿no? Esto plantea una pregunta importante. A ver. Más allá de la figura histórica o religiosa en sí, ¿qué nos dice una metamorfosis así, tan completa? Sobre la flexibilidad de nuestras propias convicciones,
las que creemos más firmes. Interesante. ¿Hasta qué punto una experiencia, un encuentro, puede realmente redefinir no solo lo que creemos, sino quiénes somos en el fondo? Quizás esa es la reflexión más profunda que nos deja esta fuente particular. Bueno, bienvenidos a otra inmersión profunda. Un gusto estar aquí. Hoy nos vamos a meter de lleno en Hechos de los Apóstoles, capítulo 6 al 9. Un tramo fascinante. Sí, es un punto de inflexión total. Vemos cómo esa primera comunidad en Jerusalén que empieza a tener roces internos y luego enfrenta persecución. Una persecución fuerte, sí. Termina casi sin planearlo, impulsada a una expansión, global. Nuestra misión hoy es justamente seguir esa cadena de eventos. Una crisis administrativa, el primer martirio, la dispersión. Y la conversión del perseguidor principal. El texto lo presenta como que lo que parece caos, Dios lo usa, ¿no?, para transformar el camino. Exacto. Y llama la atención eso que dices, que los desafíos más grandes a veces vienen de adentro o de la adversidad. A ver, empecemos a desempacar. Hechos 6, la crisis interna. Claro, surge porque la comunidad crece muy rápido. Y los creyentes judíos que hablaban griego, los helenistas, empiezan a sentir que sus viudas reciben menos ayuda diaria que las viudas de los que hablaban arameo, los hebreos. Una tensión cultural, entonces, dentro de la misma fe. Peligroso. Muy peligroso. Amenazaba la unidad. ¿Y la respuesta cómo lo manejan los apóstoles? Pues priorizan. Dicen, nosotros a la oración y a la palabra. Y delegan lo práctico, el servicio. Pero no lo delegan a cualquiera. No, para nada. Piden a la congregación que elijan a 7 hombres. Y fíjate el detalle, llenos de espíritu y sabiduría. Y todos con nombres griegos. O sea, del grupo que se sentía afectado. Empoderando a la minoría para solucionar el problema. Muy interesante. Exacto. Y funcionó. Trajo unidad y permitió que el mensaje siguiera creciendo. A Esteban. Que no se queda solo en administrar mesas, ¿verdad? Para nada. Esteban, lleno de gracia y poder, dice el texto, empieza a hacer señales, a predicar con una fuerza que genera oposición. Y curiosamente la oposición viene de otros judíos helenistas de las sinagogas. Sí, lo acusan falsamente. Blasfemia contra Moisés, contra el templo. Termina ante el Sanedrín. Y su defensa en Hechos 7, es tremenda. Es que no es una defensa como tal. Es, una relectura de toda la historia de Israel. Pone el dedo en la llaga. Totalmente. Argumenta que Dios nunca estuvo atado al templo físico, que Israel siempre rechazó a los profetas, a los enviados. Cita a Isaías. El Altísimo no habita en templos hechos de mano. Justo eso. Y culmina acusándolos a ellos, al Sanedrín, de resistir al Espíritu Santo y de haber matado al justo, a Jesús. Una confrontación directa, la tensión al máximo. Y el clímax es su visión. Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Para el Sanedrín, eso era blasfemia pura. Identificar a Jesús así. Exacto. Y la reacción es inmediata y brutal. Lo sacan de la ciudad y lo apedrean. Sus últimas palabras recuerdan a las de Jesús, ¿no? Perdón, entrega del Espíritu. Y ahí, justo ahí, el texto nos presenta a un joven, Saulo, consintiendo su muerte, guardando las ropas. Un detalle escalofriante y lleno de ironía futura. La sangre del mártir, digamos, a los pies del futuro apóstol. Este martirio entonces actúa como detonante. Hechos 8. Sí, desata lo que Lucas llama una gran persecución en Jerusalén. Y es Saulo quien la lidera. Y esto provoca que muchos creyentes, sobre todo los helenistas, se dispersen. Salen de Jerusalén, hacia Judea, hacia Samaria. Mientras los apóstoles, curiosamente, se quedan en Jerusalén. Pero aquí viene la ironía divina, como decías. La persecución que buscaba apagar el fuego Sí. termina esparciendo las chispas. Los dispersados iban por todas partes anunciando el Evangelio. Cumplen la misión de Hechos 1.8 casi a la fuerza. Y vemos a otro de los 7, a Felipe, en acción. Sí, Felipe va a Samaria. Cruza una barrera cultural enorme. Y tiene éxito. Incluso se enfrenta a Simón el Mago. Ah, el origen de la palabra simonía, ¿no? Ese mismo. Luego, los apóstoles van y confirman esa obra, mostrando unidad. Y después, Felipe es guiado por el Espíritu a un camino desierto.
y se encuentra con el etíope, un funcionario importante, eunuco, alguien, digamos, en los márgenes por varias razones. Exacto. Leyendo Isaías 53, Felipe se acerca, le explica cómo ese pasaje habla de Jesús, el hombre cree, pide el bautismo. Y se bautiza ahí mismo. El evangelio rompiendo barreras geográficas, étnicas, rituales, todo. Y Felipe es arrebatado, dice el texto. Un ministerio guiado de forma muy directa. Todo esto nos lleva al capítulo 9, al giro más inesperado de todos. La conversión del propio Saulo, el perseguidor. Iba camino a Damasco respirando amenazas, dice. Cuando lo detiene esa luz cegadora, esa voz del cielo, una cristofanía. Y la pregunta, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es clave, ¿no? Fundamental. Revela esa unión mística entre Cristo y su iglesia. Si persigues a mi gente, me persigues a mí. Queda ciego 3 días. Hay simbolismo ahí. Y mientras, Dios prepara a Ananías, un discípulo en Damasco, que recibe la orden de ir a buscar a Saulo. Imagínate el miedo de Ananías. Comprensible totalmente. Ir a buscar al que venía a arrestarlos. Pero Dios le dice, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre a gentiles, reyes, Israel. Una misión enorme. Ananías obedece. Va, le impone las manos. Saulo recupera la vista, recibe el espíritu, se bautiza. La transformación es radical. E inmediata, porque enseguida empieza a predicar a Jesús en las sinagogas de Damasco, el mismo lugar donde iba a perseguir. La gente asombrada. Y claro, pronto genera oposición también. Tiene que huir de Damasco. Sí, lo descuelgan en una canasta por el muro. Luego va a Jerusalén, y ahí, Desconfianza también. lógico también, los discípulos no se fían de él. Hasta que Bernabé, hijo de consolación, intercede por él. Lo presenta a los apóstoles. Y Saulo empieza a hacer lo mismo que Esteban, debatir con judíos helenistas, y enfrenta amenazas de muerte. Es como si asumiera el rol de aquel a quien vio morir. Viendo estos capítulos en conjunto, el patrón es claro, ¿verdad? Sí, la iglesia es empujada hacia afuera, de Jerusalén al mundo. Y no a pesar de las crisis y la persecución, sino a través de ellas. Como si fueran el motor. La presencia de Dios se desliga del templo, caen barreras culturales, y el enemigo número 1 Sí. se convierte en el misionero estrella. Es una narrativa increíble sobre cómo la adversidad se convierte En catalizador. Exacto. Y eso nos deja pensando, ¿no? El texto sugiere que los obstáculos, las dificultades, pueden ser el mecanismo mismo que Dios usa para un propósito mayor, a veces uno que ni sospechamos. Lo cual nos lleva a una pregunta final para la reflexión. Si esa lógica aplica, ¿cómo podríamos mirar nuestros propios desafíos hoy? ¿Podrían esos conflictos, esas tensiones, vistas de otra manera, ser en realidad, catalizadores ocultos? ¿Impulsos hacia algo nuevo que todavía no vemos? Algo en que meditar, sin duda. Bienvenidos a este Deep Dive. Hoy nos metemos con una transformación increíble, ¿no? El perseguidor más duro del cristianismo primitivo, que termina siendo su arquitecto principal. ¿Cómo vamos a explorar ese momento clave? El camino a Damasco. Ahí donde Saulo de Tarso tuvo ese encuentro. Nos basamos en Hechos, las cartas de Pablo, claro, y el contexto del Imperio Romano del siglo I. La idea es ir más allá, entender las capas, la historia, la teología, lo personal de ese giro, y por qué fue tan decisivo para la historia mundial. Bueno, para entender la magnitud de ese momento, primero tenemos que ver quién era Saulo antes, ¿no? ¿Qué nos dicen las fuentes? Era una figura fascinante. Muy compleja. Por un lado, hebreo. Fariseo devoto. Educado con Gamaliel. Conocía la ley a fondo. Ujú. Por otro, ciudadano de Tarso. Un centro helenístico importante. O sea, manejaba la cultura y el griego koiné. Y además romano. Y crucialmente ciudadano romano de nacimiento, con derechos legales importantes, como se menciona en Hechos. Esa triple identidad, hebrea, griega, romana. Lo preparó para todo, irónicamente. Exacto. Tanto para perseguir a la iglesia como, después para expandirla por todo el imperio. ¿Y ese celo persecutorio, esa intensidad que describen las fuentes, de dónde venía? Venía de una convicción teológica muy fuerte. Para él, como fariseo, los seguidores de Jesús,
El Camino eran una secta, blasfema, herética. La idea de un Mesías crucificado era... Un escándalo, una contradicción total. Así que él creía sinceramente que perseguirlos era servir a Dios. Y su viaje a Damasco no fue idea suya. No, no. Como dice Hechos, llevaba cartas oficiales del sumo sacerdote para arrestar creyentes allá en Damasco. Lo describen como alguien que respiraba amenazas y muerte, ¿no? Fue clave en la persecución después de Esteban. Y este viaje ocurre en un contexto muy tenso, ¿verdad? Exactamente. Siglo I, Judea y Siria bajo dominio romano. Muchas tensiones políticas, religiosas. Damasco era una ciudad grande, helenizada, con una comunidad judía importante. Un viaje largo desde Jerusalén. Sí, unos 6 días. El objetivo, arrestar a los del Camino. Y aquí hay una ironía tremenda. A ver. La persecución que él mismo lideró en Jerusalén había dispersado a los creyentes, y algunos fueron a Damasco, formando comunidades. O sea, que iba a apagar un fuego que él mismo ayudó a extender. Algo así, sí. Una consecuencia directa de su propia campaña anterior. Entonces, llegamos al momento central. El Camino. Las fuentes, Hechos, sobre todo, y las cartas de Pablo. ¿Qué pasó ahí? Bueno, los relatos en Hechos varían un poquito en detalles, pero el núcleo es el mismo siempre. Una luz cegadora muy intensa del cielo. Él cae al suelo. ¿Por qué me persigues a mí? Y queda ciego temporalmente. Eso es más que una simple conversión, entonces. Mucho más. Las fuentes apuntan a una cristofanía, una aparición directa de Cristo. Eso le causa una metanoia, un cambio radical de mente, de dirección. No solo de opinión. No, no. Y le da una vocatio, un llamado divino específico, ser apóstol a los gentiles, a los no judíos. Esa pregunta, ¿por qué me persigues?, es potentísima. Absolutamente. Porque revela esa identidad total entre Cristo y sus seguidores, la Iglesia. Perseguir a la Iglesia era perseguirlo a Él. La base de su teología del cuerpo de Cristo después. Justamente. Y hay una frase en uno de los relatos. Duro te es dar coces contra el aguijón. Algunos interpretan que quizás Saulo ya tenía algún conflicto interno antes, ¿no? Pero bueno, la evidencia principal es esa. ¿Y qué pasa justo después? Queda ciego. Pasa 3 días en Damasco, ciego, sin comer, orando. Imagina ese estado. Dependencia total, reflexión, deconstrucción de todo su mundo. Y ahí entra Ananías. Sí, un discípulo de Damasco. Con miedo, claro. La fama de Saulo era terrible. Pero obedece una visión, busca a Saulo. Y lo llama hermano Saulo. Increíble, ¿no? Un perdón y una aceptación radicales, inmediatas. En ese momento, dice Hechos, le caen como escamas de los ojos, recupera la vista y se bautiza. ¿Se integra a la comunidad? Exacto. La experiencia personal necesitó a la comunidad para completarse. Pero no todos lo aceptaron tan fácil después, ¿cierto? Para nada. Empieza a predicar en Damasco, causa asombro, luego oposición. Tiene que escapar escondido en una canasta. ¿Y en Jerusalén? Peor, los discípulos desconfían, piensan que es una trampa. Su pasado era una sombra muy grande. Hasta que aparece Bernabé. Ahí está la clave. Bernabé, un líder respetado, hijo de consolación. Él sí confía en Saulo. Lo defiende ante los apóstoles, facilita que lo acepten. Un puente de confianza. Fundamental. Muestra cómo en cambios tan radicales se necesita gente así para superar el miedo y la sospecha. Diciendo todo esto, ¿cuál dirías que es la trascendencia final de ese momento en Damasco? Fue el catalizador, lo que ayudó a que un movimiento mesiánico judío se transformara en una fe global. La comisión que recibe Saulo, ya Pablo, como apóstol de los gentiles, eso redibujó el mapa religioso del mundo antiguo. El cristianismo podría haber sido muy diferente. Totalmente distinto, sí. Y su impacto teológico, bueno, es innegable. Se convierte en el gran arquitecto de la teología cristiana. Claro, a través de sus cartas, doctrinas centrales como la justificación por fe, la gracia, la Iglesia como cuerpo de Cristo, todo eso nace de reflexionar sobre esta experiencia y su llamado. Él mismo dice en Gálatas que su evangelio viene directo de esa revelación. Le da una autoridad única. Una autoridad distinta a la de los que caminaron con Jesús, sí. Y para cerrar, una reflexión quizá. La autoridad de Pablo, tan influyente,
Se basa mucho en esa revelación personal, directa, diferente a la de los apóstoles originales. ¿Qué implicaciones pudo tener esa fuente de autoridad tan disruptiva, tan personal, para la estructura y el poder en la iglesia primitiva? Algo para seguir pensando.